Héroes de la Ilustración. El poder del conocimiento. Nuestro relato sobre la Ilustración comienza a finales del siglo XVII en Inglaterra, con Isaac Newton. Fue el fundador de la ciencia moderna y estaba llamado a convertirse en el mayor desafío individual al poder de la Iglesia. En los albores de este periodo, la vida de la mayoría de la gente se basaba en la obediencia y la fe. Obedecían a la Iglesia, quien les decía que debían obedecer al rey, quien a su vez afirmaba que había sido elegido por Dios. La gente creía lo que decía la Biblia, no lo que averiguaba por sus medios. Y la Biblia decía que la tierra y todo lo que había sobre ella habían sido creados por Dios varios miles de años antes, y que los primeros humanos habían sido expulsados del paraíso por desobedecer la palabra de Dios. Pero Isaac Newton declaró que el conocimiento no se adquiría por medio de la fe ciega, sino de la observación, y que se podía encontrar no solo en la Biblia, sino en el mundo a nuestro alrededor. Estableció las reglas universales de lo que ahora llamamos ciencia, y una de esas reglas era que todo el mundo podía acceder a ella. Hay una cosa que todo el mundo sabe de Isaac Newton, que vio caer una manzana al suelo y de repente, en un genial golpe de inspiración, concibió la teoría de la gravedad. Nunca podremos saber si aquello realmente sucedió o no, pero lo que sí sabemos es que poco antes de morir contó la misma historia a 4 personas diferentes, y eso parece indicar que quería que la gente pensara que era cierto. Que un día estaba en aquel huerto, sentado debajo de un manzano, y de pronto vio caer una manzana del árbol al suelo. Era algo que ya había visto cientos de veces, pero esta vez fue diferente. Se preguntó, ¿cómo es que la manzana siempre va hacia abajo? ¿Por qué no hacia un lado o hacia arriba? El genio de Newton residía en que era capaz de ver cosas donde la mayoría no veía nada. En lugar de un espacio vacío entre la manzana y el suelo, Newton veía una fuerza activa que atraía los objetos hacia la Tierra, la fuerza de la gravedad. Newton dijo, existe una fuerza única, la fuerza de la gravedad, que hace caer las manzanas del árbol en el jardín de Woodstock, hace que la luna gire alrededor de la Tierra y hace que la Tierra gire alrededor del Sol. Newton había descubierto una ley inmensa y universal. Sin embargo, estaba en una etapa de su vida, en torno a los 20 años, en que no parecía importarle gran cosa que nadie más se enterara. Redactaba sus descubrimientos en latín, en este libro que casi nadie entendía. Y se enclaustró en la Universidad de Cambridge. Por lo que sabemos, parece que era un hombre muy reservado, difícil e irritable. Como profesor era terrible. Al verlo pasar por la calle, los alumnos decían, ahí va el profesor que da clase a las paredes, lo que significaba que no había nadie en la sala cuando Newton daba clase. Pero el descubrimiento de Newton de que lo que sucedía en la naturaleza seguía unas leyes invisibles y que esas leyes se cumplían en todo lo demás, era demasiado importante para mantenerlo oculto en un libro. Aunque al propio Newton no le preocupaba lo más mínimo si alguien más entendía cómo actuaba la gravedad, a quienes le siguieron en el siglo XVIII sí les preocupaba. Y una manera de explicarlo era con instrumentos como este, un horario. Hay un sol en el centro y los 5 planetas colocados alrededor. Y el tiempo que tardan en rodear el sol en este aparato es exactamente la misma proporción de tiempo que tardan en el firmamento. Los profesores universitarios tomaban instrumentos como el horario y se dedicaban a recorrer el país dando conferencias sobre la teoría de la gravedad de Newton, sobre las leyes de la mecánica.
Estas demostraciones llegaron a representarse en obras de arte. En esta pintura está representada toda la ilustración. Aquí se ve un grupo variopinto de personas, hombres, mujeres y niños, todos ellos en torno a este aparato para presenciar el funcionamiento del sistema solar. Hay un cortinaje verde en la esquina superior, descorrido para mostrar una estantería llena de libros que representan el conocimiento escrito, la palabra. Y la tensión propia del periodo de la Ilustración está bellamente representada en el contraste de luces y sombras. Por un lado tenemos la luz, que encarna la verdad, el conocimiento. Por otro lado, la profunda tiniebla de la oscuridad. Una oscuridad que entraña un misterio. Nos oculta algo. No revela todo lo que debemos saber del mundo en que vivimos. Pero la idea que todo el mundo era capaz de asimilar era que existía una ley universal que hacía que todo se mantuviera en su sitio. Incluso se inculcaba en los escolares haciéndoles imitar el movimiento de los planetas en sus órbitas en el patio del recreo. Se establecía un paralelismo con la sociedad humana en la que ricos y pobres ocupaban su lugar. Como casi todo el mundo en aquella época, Newton, que era profundamente religioso, pensaba que Dios había puesto los planetas en movimiento y que el universo era eterno e inmutable. A pesar de que sus ideas no se encontraban en la Biblia, la Iglesia refrendó esta aparente prueba de la omnisciencia de Dios. Newton se hacía preguntas sobre el mundo que le rodeaba, pero no era el único. Fue miembro fundador de la Royal Society, la primera asociación científica del mundo, dedicada a divulgar los descubrimientos de la Ilustración. Sus miembros creían en la verdad de la Biblia, pero ya no aceptaban que fuera la única verdad. Tradicionalmente la manera de conocer a Dios era leer la Biblia. Era el libro que contenía la palabra sagrada de Dios dictada por él a Adán. Pero Newton y sus coetáneos dijeron, hay otro libro del que podemos aprender, el libro de la naturaleza. Dios lo ha escrito en un alfabeto diferente y tenemos que descubrir cómo leer ese alfabeto. Así que Newton y sus contemporáneos empezaron a explorar ese libro de la naturaleza. Con la ayuda de nuevos microscopios y telescopios más potentes que ellos mismos habían diseñado, estos hombres fueron descubriendo al mundo una dimensión completamente nueva. A lo largo de su vida, Newton aparentemente cambió de opinión sobre la importancia de divulgar su obra. Su otro gran experimento es recordado no solo por lo que Newton descubrió, sino por lo que hizo con ese descubrimiento. Volvemos al hogar de su infancia. Era el año 1666. Newton comenzó a preguntarse de dónde venían los colores del espectro. Cada año llegaba a una feria a Starbridge, en Cambridge, y un año Isaac Newton la visitó y compró un prisma. Entonces los prismas se vendían como juguetes para los niños. Se sabía que al hacer pasar la luz a través de él formaba una banda de color, pero Newton lo quería para otra cosa. Quería saber si los colores ya estaban en la luz o era el prisma el que los hacía aparecer. Con la habitación completamente a oscuras dejó pasar únicamente un fino rayo de sol y colocó el prisma para que la luz lo atravesara. Se formó un arco iris en la pared de enfrente, un espectro de color. A continuación aisló la luz roja del espectro y la hizo pasar por un segundo prisma, y comprobó que la luz que salía seguía siendo roja. Había demostrado que los colores no procedían del prisma, sino de la propia luz. Pero eso no era lo más importante. Newton había llevado a cabo su experimento con un juguete, algo que cualquiera podía comprar, y una vez realizado el experimento, había hecho este dibujo.
Este es el boceto original de Newton. Más tarde se publicó este diagrama en inglés en su libro Optics. En el pasado había que ser un erudito para comprender lo que decía la Biblia o algún texto esotérico en latín. Aquel experimento podía reproducirse en cualquier parte del mundo. Era una nueva fuente de verdad, de conocimiento. La gente corriente podía utilizar esos resultados científicos para inventar cosas, crear máquinas, cambiar el mundo, controlar el mundo. Quienes comprendieran y fueran inteligentes tendrían ventaja sobre los que simplemente hubieran nacido en el seno de una familia aristocrática. Por tanto, uno de los aspectos más importantes de la Ilustración, simbolizado en experimentos como este, es que no solo se trataba de los conocimientos descubiertos, sino de quién controlaba el conocimiento. Newton había establecido por primera vez el método científico, el que se sigue utilizando a día de hoy, y según el cual los experimentos deben publicarse y se deben poder reproducir en cualquier parte del mundo. «70 años después, los descubrimientos de la ciencia iban a lanzar un ataque crítico y frontal a la autoridad de la Iglesia. Pero en aquel momento la Iglesia pensaba que la obra de Newton refrendaba el poder de Dios, y fue enterrado con gran ceremonia en la abadía de Westminster, donde Inglaterra rinde homenaje a sus héroes. Al funeral de Newton acudieron multitud de admiradores, entre los que se encontraba este hombre, Voltaire. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Pasó como un meteoro por la época de la Ilustración y representa la figura del intelectual por excelencia. Dicho de otra manera, era el escritor implicado en todos los frentes de su época, defensor de viudas y huérfanos, y de todas las víctimas de los horrores legales cometidos por los regímenes autoritarios. Las cruzadas de Voltaire le obligaron a pasar la mayor parte de su vida en el exilio. Esa era la razón de que estuviera en Inglaterra. El funeral de estado de Newton le causó una profunda impresión. En Francia solamente se honraba de esa manera a los aristócratas, y la investigación científica estaba estrictamente controlada por una intolerante Iglesia católica. La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia. Sobre todo contra la intolerancia religiosa. Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión, se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay 30 y todos viven en paz y dichosos.